Cuando Dios dijo, deja ir a mi pueblo, no es una sugerencia, es una orden soberana, pero Faraón se resistió una y otra vez. Así comenzaron las famosas 10 plagas de Egipto, no como castigo caprichoso, sino como respuesta progresiva al orgullo humano, la idolatría y la opresión. Hoy, en el cuarto episodio de la serie El Éxodo, viaje a la tierra prometida, exploraremos cómo cada plaga no solo quebró el poder de Egipto, sino que desenmascaró a sus dioses falsos y exaltó al único Dios verdadero. El texto de esta semana se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 9, versículo 35. Se endureció el corazón del faraón y no dejó ir a los hijos de Israel, tal como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Bienvenidos a Axiomas, donde las verdades eternas se conectan con nuestra vida diaria. Hoy tenemos el grato honor de contar con la presencia nuevamente del pastor Arturo Berríos y el pastor Natalio Flores. Queremos pedirles por favor un saludo para nuestra audiencia, también darles la bienvenida, pero por favor, pastor Arturo, primeramente un saludo para nuestra audiencia y también cuéntenos cómo se siente de volver a estar aquí con nosotros en el programa. Muchas gracias por la invitación. Un gusto poder estar acá para el repaso de la lección. Ok, muchas gracias, pastor Arturo. Pastor Natalio, cuéntenos también cómo se siente. Un saludo para cada uno de nosotros, los que nos miran también en la pantalla. Y también, por favor, una oración para iniciar este programa. Yo quedo agradecido, Samuel, por estar una vez más en este programa. Y esperemos que el estudio de la lección de esta oportunidad siga edificando nuestra vida espiritual. Así que saludamos a cada uno de nuestros amigos que nos ven semana tras semana y que Dios también pueda fortalecer la vida de ustedes. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias una vez más, porque una vez más tú nos reúnes para poder estudiar tu palabra. Bendice tu palabra de este momento y que todos juntos, Señor, juntamente con nuestros amigos que están detrás de las pantallas, podamos seguir aprendiendo más de estas lecciones. Acompáñanos con tu Santo Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Natalio. Gracias también a usted por acompañarnos en este nuevo programa de esta serie. Y yo quiero comenzar aquí con nuestro amigo Arturo. Arturo, por favor, respóndenos ahí a la siguiente pregunta. ¿Qué nos enseña este primer enfrentamiento que hay entre Moisés y Aarón con el faraón en Egipto? Bien, aquí nos habla cómo se encuentran dos poderes, ¿no? Yo podría llamarlo el Armagedón del Antiguo Testamento. Wow. Entre el poder de Dios y obviamente el poder del maligno. Y esa historia está en el libro de Éxodo 7, versículos 8 al 15. Capaz que podemos leer los textos más relevantes. Versículo 8. Dice acá, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante del Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón al Faraón, hicieron como Jehová lo había mandado, y echó a Aarón su vara delante del Faraón y sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios, hechiceros, hicieron también lo mismo, los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, los cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Versículo 13, y el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó, como Jehová lo había dicho. Y ahí va contando la historia. Aquí vemos cómo Dios comienza a mostrar el poderío más allá del poder que, según el faraón, bueno, hablemos un poquito quién era el faraón. El faraón se creía que era uno de los hijos de los dioses. Era el Dios, pero aquí en la tierra, en la parte política, en la parte espiritual, incluso era el que llevaba al mando la parte militar. Así que el faraón era como un dios. Y obviamente que vemos que los egipcios tenían más de 1500 dioses.
Wow. Así que realmente era un pueblo idólatra, pagano, ¿no? Peor lo que podemos ver ahora. Pero sin embargo, ahí aparece Moisés, mostrando al Dios poderoso. Es por eso que cuando lanzaron ahí la vara y obviamente esa culebra devoró las demás culebras, en sí eran simples ilusiones, porque el diablo no tiene poder para hacer eso. No olvidemos que eran hechiceros, había magia, había cosas sobrenaturales, pero Dios está siempre más allá de las cosas ocultas, ¿no? De la magia. Incluso aquí nos muestra en cuestión de los hechiceros. Y hay dos textos, ¿no? Donde nos aclara acerca de la idolatría, cómo Dios tiene más poder, tiene más autoridad que la religión falsa. Éxodo 12:12, ¿no? Capaz que podemos leerlo. Éxodo 12:12. El Señor ejecutará juicio contra todos los dioses de Egipto. Isaías 2:18. Todo ídolo será abatido. Y aquí yo creo que Dios le mostró al faraón que el Dios, el yo soy, era más poderoso que cualquier Dios que se habían inventado ahí en Egipto. Wow, realmente me llama la atención Éxodo 12:12 porque él dice, yo voy a ejecutar mi juicio sobre los dioses. Las plagas entonces no era una manera de castigar a Faraón solamente, sino mostrar que Dios es superior, ¿no? Y algo que mencionaste tú que me llama la atención y es bueno puntualizar, es que Dios tiene poder sobre lo sobrenatural. Una de las cosas que más nos aterran, nos da miedo hoy en día, son justamente algunas actividades, vemos ahí por todos lados en internet y a veces en experiencias personales, aquellas cosas que vemos como paranormales o sobrenaturales. Podemos descansar seguros de que Dios tiene poder sobre aquello también. Y otro detalle, Arturo, que tú has mencionado, tiene que ver con la vara. Esa vara que Dios utiliza, ¿no? Y es importante porque en el relato, si usted se da cuenta, primero la vara es de Aarón, después la vara es de Dios y ahora la vara es de Aarón, ¿no? Pero en realidad el poder sigue siendo de Dios, ¿no? Es importante esto porque cuando Dios le mira, y aquí tal vez vale reflexionar con usted ahí en su hogar, querido amigo, Dios llega a Moisés algunos capítulos atrás y le dice, ¿qué tienes en tu mano? Esa pregunta puede trascender y llegar hasta nosotros ahora. ¿Qué tenemos que Dios puede usar para mostrar su poder al mundo? Moisés tenía una vara. Esa vara con esa vara se hicieron grandes milagros porque Moisés se confió, digamos así, se depositó tanto él como su vida entera para estar bajo el poder de Dios. Bien, querido Natalio, continuamos un poco ahí con el estudio y vamos a ver otra pregunta. Y esta pregunta es fuerte y es hasta candente, capaz Arturo igual nos va a ayudar un poco. ¿Quién endureció, verdad, el corazón de Faraón? ¿Dios o él mismo? Esta pregunta es interesante, ¿no? Que muchos de nuestros amigos también capaz se hacen. Y nosotros podemos ver que, ¿será que Dios puede endurecer el corazón del ser humano? Pero para ver un poquito el contexto, vamos a leer dos textos ya, uno que leyó ya el pastor Arturo, pero vamos a volver al capítulo 7, versículo 13 del libro de Éxodo. Dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. El capítulo 8, versículo 15, dice lo siguiente, pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Mira, aquí vemos una tras otra vez. ¿Qué pasa acá? Faraón se endureció su corazón. No es que Dios endureció el corazón directamente, sino Faraón endureció su corazón primero. Luego Dios ya permitió que cosechara ¿qué cosa? Las consecuencias de su rebeldía, de su orgullo, de sus decisiones. Vamos a tomar un ejemplo bien práctico y sencillo. Vamos a agarrar dos recipientes. En uno nosotros vamos a colocar mantequilla. En el otro recipiente vamos a colocar una bola de barro. Nosotros colocamos estos dos recipientes ahí bajo el sol o ahí en el sol. ¿Qué va a pasar con estos dos? La mantequilla se va a derretir. Ya. Pero ¿y el barro? Se va a endurar. Se va a endurar. Entonces, es lo mismo pasó con Faraón, que él en vez de abrir su corazón, él endureció,
más y más. Hermana Guay dice en el libro Patriarcas y Profetas, Dios dio al faraón evidencias notables, pero dice, cada rechazo lo empecinaba más. Entonces aquí vemos claramente cuando nosotros, o sea, cuando un corazón que se expone constantemente al mensaje de Dios y lo rechaza, como resultado cada vez se va a volver, ¿qué cosa? Insensible. Y creo que ese es el camino más peligroso para el ser humano, de no escuchar la voz de Dios. Y eso es lo que hemos visto con Faraón. Una tras vez de los milagros que Dios hacía en favor de su pueblo, él iba endureciendo más y más. Ok, muchísimas gracias. Creo que está bastante claro, ¿no? De alguna u otra manera, tal vez Dios, no es que Dios haya obligado al que el corazón de Faraón se haya endurecido. Él favoreció el dilema, ¿no? A través de sus manifestaciones, a través de su poder, ¿no? Faraón tuvo que ponerse ante la decisión, ¿no? O voy a enternecer mi corazón o voy a endurecerlo. Y dice la palabra de Dios, y yo llegué a contar antes de la quinta plaga, ya Faraón había, en el relato aparecen 10 veces, y Faraón endureció su corazón, ¿no? Entonces, queridos amigos, para nosotros también nos queda una muy excelente lección con lo que nos decía el pastor Natalio. Ante la presencia de Dios, ante las muestras que Dios hace de su amor, nosotros no podemos quedar indiferentes. O vamos a enternecer nuestro corazón y permitirle que Él haga morada en nuestra vida, o es que nosotros vamos a endurecernos más y rechazar definitivamente su presencia. Bien, tal vez Arturo, ¿alguna acotación ahí? Sí, el libre albedrío. Dios nunca puede tocar el libre albedrío del ser humano. No puede obligarte, ¿no? No puede. Y algunos toman este texto para decir que Dios se encargó de endurecer. O sea, Dios fue injusto. Dios es malo. Pero creo que tu explicación vale. Dios en ningún momento rompió ese libre albedrío en el faraón. Más al contrario, de las 10 plagas, dice que 5 fueron motivados para que él viera y tuvo oportunidad para arrepentirse. Pero no lo hizo, ¿no? Realmente había mucha maldad en el corazón de este hombre. Al ver que sus dioses caían uno por uno, él podía tranquilamente aceptar al Dios poderoso o seguir terco. Y dejar libre a su pueblo. Y no lo hizo. Tuvo que esperar, mirar la última plaga para recién caer rendido. Bien, continuamos entonces. Ha llegado el momento de interactuar también con nuestra audiencia. Tenemos un par de preguntas para poder compartir. ¿Hay algo que Dios te ha mostrado y tú estás resistiendo? ¿Te has sentido alguna vez como si Dios estuviera usando circunstancias para llamar tu atención? Si en algún momento te has sentido así, por favor, cuéntanos en los comentarios para que nosotros podamos interactuar contigo también ahí a través de las plataformas digitales. En algún punto, todos nosotros nos hemos hecho las mismas preguntas. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? La Biblia ofrece verdades eternas que atraviesan generaciones y culturas. Estudiarla es iluminar tu presente y redirigir tu futuro, porque el que busca con el corazón sincero siempre encuentra. Estudia la Biblia. Estamos de retorno para el tercer bloque de nuestro programa y ahora observaremos cómo las primeras 6 plagas derrumbaron uno a uno los dioses de Egipto y cómo esto nos habla a nosotros hoy. Para continuar, quisiera preguntarte a ti, Arturo, ¿qué enseñan las primeras 6 plagas acerca del amor y la misericordia divina? Bueno, aquí encontramos en el libro de Éxodo 7, 14 hasta el capítulo 9, 12, un total de 10 plagas. Obviamente que cada plaga había un Dios atrás. ¿Qué quería mostrar Dios? No era tanto el problema con el faraón, ¿no? Con la parte humana, incluso con los hechiceros. El problema eran los dioses que ellos argumentaban que gracias a eso existían o curaban. Y Dios se encargó de destruir uno por uno, ¿no? Yo aquí tengo algunos ejemplos, cómo Dios atacó
los dioses. Por ejemplo, si vemos la primera plaga, ¿cuál era? Era de la sangre. De la sangre. No, no sé si ustedes han visto harta sangre alguna vez. Con mi hermano en Cochabamba, en Vinto, nos gustaba ir al matadero. Uf. Y ahí mirábamos cómo salía la sangre, ¿no? Me llamaba la atención cómo mataban a las vacas ahí. Pero qué manera, ¿no? de ver sangre. Y creo que el faraón quedó asustado, porque ellos tenían un dios que protegía el río Nilo, ¿no? El dios Hapi. El dios Hapi se encargaba de velar que ese río fluyera agua pura, limpia, agua que se podía usar. Había un dios específico. Wow. Y Dios atacó a su dios Hapi. Y al convertirlo en sangre, obviamente que todos esperaban que el dios Hapi haga algo. Ujú. Aunque sea un pocito del faraón, ¿no? Mostrando respeto al faraón. Pero no pasó ni eso, ¿no? Entonces ahí el faraón, yo creo que al ver ese fenómeno, quedó preocupado. Luego vemos las ranas, ¿no? Lo cual creo que a todos nos asusta ver ranas, si son de buen tamaño. También los egipcios tenían un dios que se llamaba Haket, la diosa Wow. con cabeza de rana, Wow. ¿no? Era una diosa que protegía, ¿no? De manera de rana todo lo que había alrededor en la naturaleza. Entonces Dios atacó a esa diosa con cara de rana, ¿no? Haket. Luego fue el dios del polvo, ¿no? Geb, que era encargada de proteger contra las plagas. Y obviamente que al caer las plagas, se comieron todo. No sé si alguna vez ustedes vieron las langostas. Yo en Yacuiba pude presenciar ahí una nube de Wow. langostas, ¿no? Como pareciera que está nublando. Wow. Pero cuando caen esos bichos, se devoran todo, ¿no? Se comen todo. Y los egipcios tenían un dios que protegía de eso. Pero al ver semejante plaga, su dios no pudo hacer nada. Igual el ganado, ¿no? Tenía el dios Apis y Hathor. Igual las úlceras, el dios Isis y Imhotep, que eran los encargados de proteger a sus animales. Pero Dios se encargó uno por uno de derribar todos esos falsos dioses. Y aquí encontramos en Éxodo 8:19, este es el dedo de Dios. Dijeron incluso los magos, hasta los magos reconocieron el poder de Dios. Wow, realmente es fascinante. Pero lo que me llama la atención, Arturo, a pesar de que Dios haya ido tumbando, y yo creo personalmente que Dios atacó a los dioses de Egipto, y quisiera dirigirme también ahí a nuestros amigos, ¿no? Dios atacó a los dioses de Egipto no solamente para demostrar la superioridad del Dios verdadero a los egipcios, sino especialmente para confirmar en su pueblo que estaban obedeciendo al Dios correcto. Las diferentes teofanías, las diferentes manifestaciones que Dios tiene con cada uno de nosotros en nuestras personales vidas es para mostrarnos que estamos siguiendo al Dios correcto. A pesar de las dificultades, a pesar de los problemas que tengamos que enfrentar, debemos recordar siempre, estamos siguiendo al Dios correcto. Y es importante también recordar que, yo no sé si tal vez Arturo más adelante va a tocar o Natalio, pero estas plagas que caen sobre Egipto también se repiten en Apocalipsis para el tiempo del fin, ¿no? Y hay un versículo que quisiera leer, Apocalipsis 16:9, donde habla, después de hablar de las plagas, etcétera, dice, los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Vemos la necedad del corazón de un pueblo, la necedad del corazón de las personas que a pesar de que Dios les muestra de muchas maneras que que Él es el Dios verdadero, se aferran a su iniquidad. Recuerdo, por ejemplo, cuando Faraón al pueblo no los dejaba salir, les decía, ustedes son ociosos. Solo un necio, querido amigo, confunde la adoración con la ociosidad. Solo una persona necia piensa que adorar a Dios, ir a la iglesia, realmente es una pérdida de tiempo. Si la adoración, como vemos aquí, tiene que ver con el conflicto final, entonces debe ser nuestra primera tarea. Y es interesante, querido Natalio, y queremos avanzar un poquito también en
en este estudio y nos vamos a Éxodo 9, ¿verdad? Éxodo 9:13. ¿Cómo reaccionó Faraón ante las plagas, ante todo lo que se estaba viviendo en este drama que estamos estudiando en este programa? Cómo Dios ha ido derribando a cada uno de sus dioses, de los egipcios. Entonces, en esto, en el caso de Faraón, muestra que aunque él tenía todas las evidencias, o sea, veía todas las evidencias del poder de Dios, ha ido endureciendo una tras otra. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros podemos ver también así como el faraón, como el pueblo Egipto, manifestarse el poder de Dios. Pero si nosotros no tomamos la decisión, nosotros no tenemos ese coraje de obedecer a Dios, y nuestro corazón cada vez más va a ir resistiendo. Y esa resistencia de Faraón fue por orgullo, por rebeldía, porque no quería aceptar que había un Dios más poderoso que sus propios dioses. Entonces, eso es un gran peligro. Ya dije hace un momento, cuando nosotros rechazamos repetidamente la voz de Dios hablando en nuestro corazón, vamos a correr ese riesgo de insensibilizarnos espiritualmente. Va a llegar un momento que ya no sentiremos nada porque estamos sacando a Dios, dejando que el Espíritu Santo trabaje. Y es por eso, Samuel, nosotros debemos vigilar siempre nuestro corazón, siendo humildes, siendo obedientes y permitir que Dios cada día pueda transformar nuestro corazón y podamos librarnos de la justicia de Dios. Qué interesante. Y hay un texto ahí que tú hiciste mención, Éxodo 9:27, ¿no? Cuando Faraón hizo llamar a Moisés y Aarón, les dijo, he pecado esta vez, ¿no? Parece que Faraón, no sé si por conveniencia o por qué, Jehová es justo y yo y mi pueblo somos impíos, ¿no? Pero en el versículo 34 dice, al ver al Faraón que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Qué interesante, amigos, aquí mirando un poco esta historia, también encontramos nuestra realidad. Muchos de nosotros, o cuántas veces cuando llega la dificultad, cuando las lluvias, las diferentes tormentas se acercan a nuestra vida, reconocemos que somos pecadores y reconocemos también la justicia y la misericordia de Dios. Pero cuando todo eso pasa y retorna a la calma, nuevamente volvemos a nuestros pecados y nos obstinamos en mantener cerrado el corazón. Tristemente, esta fue la experiencia del faraón. Estamos de retorno para el cierre ya de nuestro programa, un programa muy intenso, muy lindo, en el cual hemos podido mirar a través de la fe cómo Dios cuida de su pueblo y también cómo Dios hace justicia y cómo de alguna u otra manera Él muestra su grandeza tanto a su pueblo como a Egipto, ¿verdad? Las plagas no fueron solo un juicio, sino también la misericordia con advertencia. Dios quiso liberar a su pueblo y revelar su gloria. Bien, querido Arturo, ¿verdad? ¿Qué advertencias actuales nosotros podemos tomar de todo el accionar de Dios con Egipto? Bien, encontramos acá la última parte, que el faraón tuvo que esperar las últimas plagas para recién, ¿no? La última plaga ya fue la definitiva para dejar libre a su pueblo. Pero en ese proceso dice que el faraón aceptó a Dios, ¿no? El versículo capítulo 9, 27, la parte que nos importa, dice, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. O sea, él se arrepiente, pero era un arrepentimiento vacío. No era genuino, porque después otra vez se endurece y va haciendo lo mismo. Qué importante es dejar la soberbia. Es por eso que acá en Proverbios 16, 18 dice, la soberbia precede a la ruina. Éxodo 9, 16, conocerán que yo soy el Señor. Yo creo que el faraón cometió el pecado que cometió Lucifer, el orgullo, ¿no?
realmente él no aceptó que había un Dios más poderoso y tuvo que esperar hasta lo último, hasta que muriese su primogénito, para recién ver al Dios poderoso. También nosotros podemos evitar todo eso, ¿no? Dice acá claramente, a veces Dios, bueno, en el caso del faraón, Dios tocó su salud, su economía, su tierra, su luz. Nosotros a veces también esperamos que vaya tocando ciertas cosas de nosotros, pero podemos evitar todo eso si buscamos a Dios, ¿no? Si dejamos la soberbia a un lado. Wow, es verdad. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en este programa, Arturo. Te agradecemos mucho esos aportes que seguramente fortalecen nuestra experiencia espiritual aquí con nosotros, pero también ahí en los hogares de las personas. Querido Natalio, conclusiones finales, algún consejo tal vez que quieras compartir con la audiencia relacionado a este tema. Creo que nosotros deberíamos tomar en cuenta algunas advertencias, ¿no?, sobre la actitud que tuvo Faraón. Yo creo que lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que no tenemos que acostumbrarnos a la voz de Dios sin obedecerle. O sea, solamente escuchar sin responder al llamado de Dios. Segundo, quiero puntualizar, no te dejes y no nos dejemos dominar por el orgullo. Faraón se dejó dominar por el orgullo. Hay veces nosotros decimos, yo sé lo que hago, pero ese orgullo es lo que nos separa de Dios. Eso es lo que lo separó más de Dios, de la presencia de Dios a la humanidad. Y tercero, no esperes y no esperemos nosotros que las consecuencias nos obliguen a tomar decisiones. ¿Qué pasó con Faraón? Cuando el castigo llegaba, pero apenas que pasaba, otra vez volvía a lo mismo. Por eso en el libro de Hebreos capítulo 3, versículos 15, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es donde nosotros debemos escuchar la voz de Dios y debemos tomar una decisión. Amén, amén. Muchas gracias, Natalio. Me gustó mucho esto, no esperar, ¿verdad?, a que las consecuencias nos alcancen para entonces decidir. Miren, ya tenemos que cerrar, el programa se nos está terminando. Y el faraón dijo, yo no conozco al Señor, pero terminó conociéndolo demasiado tarde. Dios te llama a conocerlo hoy, no como juez, sino como Salvador. No esperes la 10ª plaga para rendirte hoy. Hazlo hoy. Como dijo Elena de White, toda manifestación de poder divino que el faraón rechazaba lo empecinaba más, pero Dios deseaba salvarte. Que no sea tu caso, el viaje a la tierra prometida continúa. Nos vemos en el próximo episodio de Axiomas.